Ok. Ya entonces repasamos rapidito qué son las fuerzas y cómo se escriben cosas que tendríamos en estos temas de física. Tipos de fuerza. Fuerza de tensión, fuerza de... Son cinco fuerzas más. Identificarlos por su gravedad, acordamos que es fuerza que cae sobre ella. Y es un cuerpo grande que atrae otras cosas. Así por eso nosotros tendríamos aquí este dibujito y la fórmula para buscar peso, fuerza de gravedad sería peso, es lo mismo, M por G. ¿Acuerdan? Esta fórmula la usamos muchísimo. Muchas veces les dan en problemas solamente la masa y sabiendo masa nosotros podemos ya deducir cuánto peso tiene. Masa, acuérdense, masa en este caso es una de, eh, digamos, una característica cuantitativa de inercia, o sea que algo que está diciendo cuánta materia está en el cuerpo y por lo tanto, como es también ligada con la inercia, dice que tanto cuerpo resiste cambiar su estado. Ajá, esta es la masa. La masa en ninguna circunstancia siempre es la misma, pero peso sí cambia dependiendo en qué planeta estamos. Masa no se cambia, peso sí se cambia. A través de magnitud G, aceleración gravitacional, que depende qué tan rápido se atraen los cuerpos en, digamos, algún planeta, qué tan rápido se van a moverse hacia el centro de este planeta. En el Sol sería una, en Júpiter es otra, en la Luna tercera, y si hablamos de algún asteroide pequeño, cuarta, o sea que la G se cambia. Y si la G está más pequeña que en la Tierra, entonces nuestro peso sería más ligero. Masa no se cambia, acuérdenlo, pero peso sí. Por ejemplo, en la Luna nosotros pesaríamos en 6 veces menos que aquí en la Tierra. Entonces, si alguien pesa 60 kilos, en la luna sería, bueno, no 60 kilos, 60 newtons, para decir así, pero nosotros muchas veces en la vida común hablamos de kilos. Entonces, masa sería 600, peso sería 60 newtons, por ejemplo. Entonces, va allá solamente pesar 10 newtons. ¿Sí? ¿Qué son newtons? Newtons es cuando nosotros estamos buscando cuánto sería atracción entre un cuerpo que se mueve o con qué fuerza tienes que aplicar. Cuando a un cuerpo de 1 kilo aplicamos una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Además, en forma comparativa, en la luna nosotros pasamos en 6. Vamos a ir siguiente. Fuerza normal. Fuerza normal es fuerza que, digamos, cómo está resistiendo la superficie a lo que nosotros tenemos que oponerse al peso. O sea que superficie resiste al peso. Peso quiere pasarla, más bien apretarla más a la tierra y superficie está respondiéndole con otra fuerza, que es contracción, que se llama fuerza normal. Ella entonces empuja el cuerpo hacia arriba. Así que estas dos fuerzas en equilibrio van a ser igual, peso y fuerza normal. Solamente están aplicados a diferentes cuerpos, superficie hacia cuerpo, y estarían contrarios por su dirección. Esto por eso vemos aquí en este primer dibujo. Peso es la tensión. Tensión es lo mismo como fuerza normal, pero en este caso hablamos de una cuerda sobre cuál está colgada. Y tensión sería lo mismo. Solamente cambiamos circunstancias, que uno estaba acostado o parado sobre alguna superficie dura y otro está colgado, entonces única cosa que la está sosteniendo, contrarrestando con, con la cuerda, con esta tensión de la cuerda. Vamos con siguiente. Fuerza de fricción siempre va a ser una fuerza que estaría contraria a fuerza que nosotros aplicamos y que está dirigida a la mismo lugar de desplazamiento. Esta fuerza sería fuerza de fricción, fuerza de rozamiento. La conocemos cuando frena un coche, ¿verdad? Es fuerza que está dirigida hacia retener su movimiento, entonces está dirigida contra el movimiento de nuestro coche. Así que esta es fuerza de fricción. También depende de la masa y también entonces nuestra fuerza de fricción sería más pequeña. Si cuerpos, superficies son rugosas, entonces en este caso fuerza de fricción aumenta. Pero aquí, hasta ahorita les quiero decir una cosa, que de alguna manera están buscados por esta fórmula para peso. En diferentes nombres, tienen que entender esto, pero tiene en realidad misma forma de buscarlos. Fuerza, estaban nombrados, es fuerza cuando nosotros alargamos, estiramos o al contrario comprimimos algo, algún cuerpo elástico. Podría ser resorte, podría ser algún tipo de liga, podría ser incluso el material, no nos vamos a ver exactamente qué cuerpos son, pero son cuerpos que podrían cambiar su longitud
cuando nosotros ya estamos aplicándole fuerza, pero cuando dejamos de aplicar esta fuerza, regresan a su estado normal. Este tipo de cuerpos se llaman cuerpos elásticos. Y para ellos funciona, nosotros buscamos como alguna letra K multiplicada por estirar, por ejemplo, liga a cuántos centímetros o metros, porque todo de todas formas pasamos a metros. Sería alargada. Esto multiplicamos y nos tendríamos de esta manera encontramos la fuerza. Depende de material. Si nosotros tenemos material de, por ejemplo, hecho de metal o de resina, serían diferentes coeficientes que los acompañan. Depende también de su, ¿cómo diríamos? De sus tamaños. Si nosotros tenemos unos tamaños de, digamos, que son tan grandes como de, bueno, que uno como esta liga, o tenemos esta liga doble, triple más gorda. Así ya también se cambiaría la fuerza que tenemos que aplicar. Depende de este, digamos, de estas. Entonces, si nosotros tendríamos algún problema para el ley de Hooke, les van a dar este coeficiente en problemas o les podemos encontrar a través de tablas, porque estos números estaban buscando, por decir, métodos de pruebas, de experimentos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Miss. Entonces, vamos a ver con el siguiente. Fue aceleración. ¿Es la fórmula de qué ley es? ¿Quién recuerda qué ley nos está expresando aquí? ¿Inercia? No, la inercia Vladi, es primera ley de Newton. ¿Y esta? Lo que tenemos aquí es la segunda ley de Newton. Acuerdan su fórmula. Las fuerzas nombradas, peso, fuerza de gravitación, tensión, rozamiento normal, todas estas fuerzas estábamos buscando por fórmula mg, porque los aplicamos a la Tierra. Pero g es aceleración gravitacional. Es lo mismo como en esta fórmula la A. También es aceleración. Entonces, para buscar fuerza, en vez de la G, si hablamos de la Tierra y solamente sobre ella están actuando cosas, podemos aplicar para cualquier fuerza la que nosotros estamos empujando, jalando o actuando sobre los cuerpos, cambiándole su forma, cambiando su movimiento, y A es aceleración con que se va a mover el cuerpo de acuerdo con qué fuerza le aplicamos. Así que esta es segunda ley de Newton y los que estaban nombrados antes, todas estas fuerzas y su forma de escribir es como una concepto recordarlo. Así que si ya los más o menos entendieron, les quiero todavía decir un poquito. Busca por fórmula un coeficiente por fuerza normal, fuerza con que la superficie está empujando nuestro cuerpo. Pero si nosotros la vemos fuerza normal se busca a través de fórmula mg, mg es peso, con signo menos. Así, signo menos nada más nos está indicando a qué dirección se dirige la fuerza, pero la fórmula que vamos a aplicar es prácticamente siempre sería la misma, mg, ¿ok? Vamos ahorita a empezar a ver algunos problemas y a partir de acá, por favor, con mucho cuidado y mucha guía para repasar todo lo que vimos con las fórmulas y todo lo que podría encontrarse en su examen de este tema, hasta dónde alcanzamos. Lo que no alcanzamos, pues saber si después de terminar nuestro curso regresamos con algunos temas y repasamos de nuevo. Así que vemos, un autobús de 3.000 kilos viaja por una autopista y acelera a razón de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que acelera al vehículo? Problemas bastante fáciles, pero es problema real de unos exámenes. Así que tendríamos que checarnos qué nos dan y ubicarnos de qué tema hablamos. Si hablamos de cinemática, donde están conceptos de movimiento, velocidad, tiempo, distancia, desplazamiento, rapidez, o tenemos allá algunas fuerzas. Si hay fuerzas, ya entramos al ramo de al área de dinámica, con las leyes de Newton. Así que aquí nosotros vemos que tenemos aceleración y masa y buscamos fuerza. Entonces, esto ya los tiene que indicar. Hablamos de segunda ley de Newton para buscarla. ¿Por qué? Porque tenemos dada masa, tenemos dada aceleración y buscamos fuerza. Fuerza, entonces, ¿de qué forma podemos buscar si tenemos masa y aceleración? Ya vieron la fórmula, ¿verdad? Así que si ustedes ya los tienen, solamente tendríamos que multiplicar 3.000 por 1.2 y esto nos daría respuesta en newtons. ¿Qué tendríamos aquí? Respuesta 3.600 newtons. exacto, 3.600 newtons. Aquí les quiero dar también una pista. A veces los ponen respuestas no en newtons, sino en kilonewtons. Y tienen que también recordar que si nosotros
disminuimos número en 1000 veces para que sería número más compacto y ponemos esta letra K, significa que nosotros lo multiplicamos por 1000. Así que nuestro número, si nosotros la dividimos entre 1000 para ponerlo en kilonewtons, va a tener 3.6 kN. Y la respuesta que les dan acá podría ser que en vez de newtons así, va a mantener o contener esta letra K, kilonewtons. Kilo es igual como kilogramo, kilómetro, kilo que sea. Ajá. Entonces nosotros ya para buscar de gramos a kilogramos, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por 1000. Y entonces ya vamos a tener en kilogramos. Más bien aquí nos dan kilogramos si queremos buscar en gramos, por decir así. O si nos dan aquí en kilómetros y queremos buscar en metros. Así que es la forma como procedemos. Vamos con el siguiente problema. Si los escriben, entonces por favor trabajan rapidito. Y más aún podrían después ver video para por lo menos detener la hoja y escribir problema para que ya las tengan más cómodo a su repaso cuando ya están preparando para su examen. Vamos a ver siguiente. ¿Cuál es el valor de la aceleración de un objeto de 25 kilos si sobre él actúa una fuerza de 200 newtons? A ver quién quiere ayudarme. ¿Qué tendríamos que hacer? O más bien, ¿a qué lado, o qué fórmula tendríamos que usar? ¿Nadie? ¿Tú, Julián? Creo que yo sé. A ver, Ame. No, Según discúlpame, yo, si yo no sé. se divide. ¿Pero qué 25 en fórmula usamos? ¿De qué hablamos primero? aceleración. Aceleración. Aceleración, pero ¿qué fórmula para aceleración podemos usar? Si nos dan kilos y queremos buscar. Fuerza entre masa. Exacto. Aquí lo Se divide. esperaba respuesta, Ame, que tú me dices, estaríamos usando segunda ley de Newton, o sea que misma fórmula de antes. Esta es la que yo estaba esperando, ¿sí? El primero. Y de aquí despejamos ahorita la aceleración, porque nosotros tendríamos que buscar aceleración. Aceleración es F sobre M. ¿Cómo lo sé? Pues tómale aquí nada más los datos como están, M por ejemplo, como 5, entonces ya tendrían que aquí como F es igual a 5A. ¿Cómo despejamos A de acá? F sobre 5. Cosas de matemáticas, ¿sí? Nada más les recuerdo que despejamos de forma por las leyes de álgebra. No tenemos otras cosas allá nuevas. Todo es muy, muy fácil si acordamos las reglas de despeje de ecuaciones lineales. Entonces, nuestra respuesta aquí nos daría 200 arriba, 25 abajo. Respuesta, ¿cuánto nos da? 8. Efectivamente, 8 metros sobre segundo al cuadrado. Así que ya tendríamos la respuesta. En este caso, respuestas que están todos con misma unidad. Ojo con esto. A veces les hacen también unas trampas. Ponen respuestas y, por ejemplo, ponen 8 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, 8.0 metros sobre segundo al cuadrado, 8. Bueno, sin punto 8 metros sobre segundo a nada más. Entonces ustedes dicen, ¿y qué yo tengo que escoger si todos tienen número correcto? Me salió este número. Ahí entonces hay que prestar también atención a las unidades. Unidad de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces mi respuesta correcta sería segunda por la unidad. Y si yo lo que pongo 0.8.0, este 0 en realidad no tiene ningún valor porque parte decimal es 0, o sea que no existe. Es nada más número 8 enteros. ¿Sí lo entendieron? Sí, mis. Perfecto. Vamos con el siguiente problema. Problema número 9. Una fuerza de 1500 newtons actúa sobre una caja acelerándola a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa de la caja? ¿Cómo tenemos que proceder acá? Masa igual a fuerza entre aceleración, creo. Exacto. Usamos mismo ley de segunda ley de Newton, nada más masa y aceleración se cambian de lugar.
Perfecto. Entonces de allá 1500 tendríamos que dividir sobre 3 y esto nos daría masa de 500 kilos. Masa siempre en kilos. Fuerzas, aunque sería peso, en newtons. Ajá, y aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Así nosotros entonces ya teníamos la respuesta. Gustavo, ¿todo claro cómo se hace? Cami, ok. Vamos a ver número 10. Un bote navega junto a un muelle y lo impulsa un motor que lo acelera a razón de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Si la masa del navío es de 240.000 kilos, determina la magnitud de fuerza que desarrolla el bote. Daniel, ¿qué piensas que tendríamos que hacer en este problema? Julian, Disculpe, la estoy pensando. Emilio, Masa sobre segundo al cuadrado, sería 240.000 sobre 1.5. tú quieres dividirlo. Acordamos, si buscamos fuerza, chequenlo primero los datos. Tenemos datos de aceleración, tenemos masa dada y buscamos fuerza. ¿Qué está relacionando estas tres cosas? Segunda ley de Newton. Emilio, ¿cómo se escribe segunda ley de Newton? Vladi, ¿cómo es segunda ley de Newton? Mientras Emilio busca. Fuerza es igual a masa por aceleración. Exacto. Masa por aceleración. Emilio, pon atención, ¿vale? Esta fórmula tiene que ser, digamos, en la cabeza tiene que ser bien puesta. Así que para saber fuerza tenemos que no dividir, sino multiplicar. Y multiplicando nos daría 360.000 newtons. 360.000 newtons. ¿Cómo los vamos a poner en forma de kilonewtons? Gustavo, Daniel, ¿quién me quiere responder? ¿Cómo lo ponemos a través de kilo? Si yo quiero poner kilonewtons, entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Vladi? Según yo se dividía, pero no me acuerdo entre cuánto. Exacto, dividimos entre 1000. Acuerden que es como si fueran gramos y queremos poner a kilogramos. ¿Cómo convertimos gramos a kilogramos? Dividiendo entre 1000 y nos daría número 360 kilonewtons en este caso. O si en caso de gramos serían kilogramos. Dividimos entre 1000. Si queremos y tenemos este múltiplo kilo, significa que este número está aumentado a 1000 veces comparando con el número que está acompañándolo. ¿Ok? Bueno, si ya les queda claro esto, vamos con siguiente. Siguiente hoja. Nosotros ya tendríamos siguiente problema. Un peso de 800 newtons se coloca a 4 metros del soporte de una balanza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que debe aplicarse en extremo opuesto a 5 metros de soporte para equilibrar la balanza? Este problema nosotros ya vimos en otro tema. ¿Quién de ustedes recuerda qué tema vimos donde hay una balanza? ¿Qué tema hemos visto? Son máquinas simples, recuerdan. Y máquina simple, una de las más sencillas sería la palanca. Una balanza, esto quiere decir un palito donde tenemos un apoyo. Este es una de las formas de balanza. Entonces nosotros aquí tenemos siguiente. Nos dice que de un lado está en 4 metros del soporte de la balanza. Tenemos colgado un peso y este peso es de 800 newtons.
Y del otro extremo, que tiene 5 metros del punto de su apoyo, nosotros tenemos otro cuerpo colgado que no sabemos cuánto es. ¿Qué tenemos que tener allá? ¿Qué tenemos que colgar para que se equilibrara la balanza? Otros 800 newtons. ¿Cuánto? 800. ¿Por qué? Porque bueno, según yo ahí se equilibraría, creo. Ajá. Sería así, Ame, si tú tendrías misma distancia del punto de soporte, pero esta vez tenemos diferentes puntos. Aquí están 4 metros y del otro lado son 5 metros. Así que cuando tenemos diferentes distancias entre puntos de soporte hasta donde colgamos nuestras pesas, vamos aquí a tener otra pesa, otro número. Sería como tú dices, sí, serían 4 acá y 4 de este lado, pero tenemos 5. Ahí nosotros tenemos lo que llaman primera ley de equilibrio. Primera ley de equilibrio nos dice, si nosotros este brazo 1 multiplicamos con su peso 1, esto tiene que ser igual como este segundo brazo 2 multiplicando por su peso 2. Esto es lo que nosotros llamamos ley de equilibrio del cuerpo. Tienen que ser no solamente equilibrados sus pesos, sino también tomando en cuenta a qué distancias los estamos colgando. Y multiplicación de estos nos da. Y lo que tenemos acá en realidad es proporción normal. Si ponemos 4 por 800 igual a 5 por nuestra P, que serían P2, entonces la buscamos. ¿Cuánto nos daría? 4 por 800, que es 3200, dividiendo entre 5. ¿Qué nos daría este número? ¿Quién ya lo calculó? 640. 640. Muy bien. Ojalá que los hagas también sin calculadora, Ana, porque en el examen no habrá calculadora. Así que se dan cuenta, si nosotros tendríamos el cuerpo con más brazo, lo podemos colgar con menos masa y esta va a equilibrar algo que está con mayor peso. Este es palanca y estas son las leyes de palanca. Las palancas, como máquinas simples, usan los humanos, las personas, para aligerar o hacer las cosas más fácil y más rápido. O sea que tener menos esfuerzo trabajando de la misma manera como sin nada. Ajá. Esto sí, nosotros ya tuvimos problemas donde vemos qué son las palancas. Si los tienen alguna vez también entre problemas, palabra balanza, acuerdan de esta fórmula, que distancia sobre peso de un lado se equilibra con distancia y peso del otro lado. ¿Vale? Vemos con la siguiente. Los voy a borrar y pasamos a número que viene. Una persona desea levantar una cubeta de 220 newtons con la ayuda de un torno cuyo radio del cilindro es de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe aplicar en la manivela de radio igual a 40 centímetros? Aquí tienen que entender una cosa más. Hay muchas palabras que tal vez no conocen. ¿Qué es un torno? ¿Qué es manívelas? Espero que sí saben. ¿Alguien entiende de qué se trata acá? ¿O no mucho? Más o Al menos. parecer, más o menos. Al parecer que no tanto. Torno, empezamos del torno. Torno es algún cuerpo que nosotros tendríamos de manera así y que está, o sea, con un cilindro que tenemos, ¿sí? Con una manita. Y esta nosotros damos vuelta, ¿sí? Y cuando nosotros damos vuelta, nosotros levantamos algún peso. Por ejemplo, las que tendríamos, si alguien sabe cómo se sacan agua de los pozos, ¿sí? Nosotros ya manejando la manivela,
nosotros ya podemos así sacar del pozo el agua en una cubeta. Así que nosotros ya tenemos una cubeta, así que nosotros vamos a dibujar que aquí está un bote con la cubeta, ajá, que estamos sacando, y pesa 120 newtons. Nos dice que radio del cilindro, o sea que radio con que nosotros sacamos esto es 15 centímetros. Mientras nuestra manívela, o sea que esta, digamos, mano, bueno, algo con que nosotros levantamos, tiene radio de 40 centímetros. Está mayor. La dibujé un poquito más chica, déjame dibujarla más grandecita para que veamos que manívela es más grande. Entonces aquí también se usa misma ley de equilibrio como si fuera para máquinas simples, igual como para la palanca. Se usa misma fórmula a pesar que nosotros las tenemos aquí dado un poco diferente. Tenemos una manívela así, ¿vale? Nosotros la manejamos. Entonces, si nosotros con esta manívela estamos sacando, esforzando a hacer alguna, digamos, para sacarla, para moverla, aplicamos una fuerza F a la manívela. Y mientras nosotros aplicamos fuerza F para moverla y girarla, se está girando el torno y este torno está levantando el peso de 120 newtons. Entonces, para saberlo, nosotros igual tendríamos que este radio que tenemos, radio 1 por peso 1 que nos da, los vamos a equilibrar con radio de nuestra manívela con fuerza que nosotros tenemos que aplicar. Lo mismo que hemos hecho en caso anterior. Así que nosotros aquí vamos a tener que buscarlo. Bueno, no quiero poner en 15 centímetros porque todo tenemos que convertir en metros, pero es lo mismo que nos daría. Es igual a 0.4 por F2. Y buscamos este F2. 0.15 por 120 sobre 0.40. Y esto nos daría entonces que nosotros tendríamos que aplicar, creo que son 45 newtons. A ver, ¿quién ahí tiene calculadora para checar? Multiplícanlo. 30, sí, nos da 45. Nuestra respuesta entonces, ¿qué fuerza que nosotros aplicamos? Es solamente 45 newtons. Al momento que nosotros jalamos eso, 120. Ahí entonces tenemos ventaja, la que nosotros tenemos la ventaja de fuerza. Así que este problema con torno, acuerden, torno también es una máquina simple que parece y tiene mismas reglas como de la palanca, pero en vez de distancias del brazo, del punto de donde estamos nosotros apoyando en el palo, la balanza, nosotros ya tendríamos aquí que tomar en cuenta los radios. Y si tenemos nosotros 40 a 15, ¿a cuánto se cambia el radio? En tantas veces nosotros vamos a disminuir la fuerza que se está aplicada sobre nuestro peso. O sea que tendríamos allá menos esfuerzo que hacemos. ¿Sí? Emilio, ¿tienes dudas? Más o menos entiendo. Revísate también si tienes dudas, si por ejemplo te ubicas una palabra clave que no tienes, no quieres que pues entender de qué se trata, apóyate también en algunos videos de YouTube. Aparte, aquí estoy también libre para responder preguntas, aunque no sería ahorita. Podrías, digamos, en clase siguiente preguntarme y yo te la respondo. Y de hecho, chicos, nos hacen falta bastante problemas. Entonces, sí, voy a checar, me parece que sí estaría bien que los veamos, o tal vez los vemos ya al finalizar el año, como todos en total. Y siempre Ujú. tienen que primero razonar, chicos. No solamente ver algo y ya multiplico, divido, sino tenemos que entender qué nos piden hacer para después aplicar a sabiendas alguna ley o alguna fórmula en especial. ¿Ok?
Con esto entonces terminamos por hoy, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos siguiente Hasta sábado. luego. Hasta luego. Y nos faltarán todavía 3 clases antes de las vacaciones. ¿Sí? Ok, Miss. Tendríamos 9 de abril y después ya serían las vacaciones, chicos. Adiós, cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.